Básicamente en el día de hoy lo que les voy a presentar es la historia de CRISPR-Cas9, que esto traduce Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats. Básicamente estas son las herramientas que hay de edición genética, que las personas que diseñaron esta herramienta para ingeniería genética, que es muy versátil, recibieron el año pasado el Premio Nobel de Química. Entonces, la presentación se basa en este libro que salió a principios de este año, que se llama The Code Breaker, que es la historia de cómo Jennifer Doudna llegó a trabajar en CRISPR, y es escrito por Walter Isaacson. Walter Isaacson es un escritor que se ha dedicado a escribir biografías de gente importante. De los últimos que escribió, el anterior fue la biografía de Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, y un poquito antes de que muriera, pues recopiló todos los datos, entrevistas con él, y hizo la publicación de la primera persona que hace como una biografía que todavía esté viva, de Jennifer, pero tiene biografías de Napoleón, de Einstein, de varias personas, pues bastante, y son bastante buenas todas, de Leonardo da Vinci. Entonces esta es Jennifer allá en la Universidad de California, en Berkeley, donde está actualmente, pero vamos a empezar a contar un poco de la historia de ella. El papá de Jennifer terminó su doctorado por allá en los años 70, y una vez terminó el doctorado, pues mandó su hoja de vida a unas 50 universidades en todo Estados Unidos para buscar trabajo. Lamentablemente, pues de las 50 universidades solamente le respondieron de una, la Universidad de Hilo. ¿Alguien sabe dónde es la Universidad de Hilo? Hawái. Exacto, es en el archipiélago de Hawái. Entonces, Jennifer lo que cuenta es que el papá empacó las 3 hijas a la esposa y se fue para la única universidad que les dio trabajo, que fue la Universidad de Hilo. El papá pues enseñaba en las áreas sociales, su doctorado era en áreas sociales, y ella llegó y era un bicho raro allá, porque como pueden imaginar, todos los estudiantes en Hawái son de origen asiático y tienen un aspecto muy distinto. Entonces básicamente ella se dedicó a estudiar porque no tenía pues muchos amigos ni mucha compañía. Y el papá pues siempre se preocupaba mucho porque estuviera informada y trataba de llevarle libros. Ella se dedicó a ser un nerd, medio nerd, a estar estudiando, leyendo. El papá un día le llevó este libro de Double Helix, que el que no lo ha leído es bastante interesante. Inicialmente ella dijo, bueno, no, esto parece una novela o algo así como un thriller, y no le puso mucha atención, pero después cuando empezó a mirarlo, pues se dio cuenta que sí, que era un thriller, pero era un thriller de historia de la ciencia, de cómo James Watson y Francis Crick recibieron el premio Nobel por describir la estructura tridimensional del ADN. Y le pareció muy interesante, y más interesante le pareció que en este libro se hablaba pues de toda la historia del ADN, de Darwin, de Mendel, y habla pues, uno de los caracteres que más habla ahí es James Watson, que en ese libro habla de yo, parece que nadie más hubiera hecho nada al respecto, y él siempre ha sido muy egocéntrico, pero es alguien bastante inteligente, todavía está vivo. Entonces, una de las partes interesantes que le pareció a ella de este libro, fuera pues de la parte de biología estructural y de cristalografía de rayos X en la parte de biología, para entender cómo funcionan las moléculas, que fue a lo que se dedicó después, fue los distintos actores. Entre ellos, pues, James Watson, que ya les comenté que sigue vivo y es muy egocéntrico, y ahora lo han sacado de casi todas las sociedades científicas, porque fuera de ser egocéntrico es misógino. Entonces no, él considera que las mujeres no deben tener ningún rol en ciencia, que debían estar en la cocina, cocinando, haciendo química, pero química de cocina, y lo expresa muy abiertamente. También tiene otras posiciones con respecto a la raza negra, considera que no,
pues no son muy inteligentes, aunque se haya tenido un presidente de raza negra en Estados Unidos y demás. Entonces tiene muchos problemas sociales. En este caso, Francis Crick, pues fue muy importante, él fue un físico, pero se dedicó a biología y hizo grandes aportes en la biología molecular. Pero como les decía, Jennifer lo que habla es que una parte muy interesante para ella fue darse cuenta que en este libro mencionaban a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue la persona que tomó, hizo las fotografías, aquí a mano izquierda abajo, hizo las fotografías de cristalografía de rayos X. Todos ustedes saben que la cristalografía de rayos X es producir cristales de moléculas biológicas. Eso estabiliza o pone en forma estática todos los átomos de la molécula y uno puede disparar rayos X, que son electrones, pues se llamaban rayos X porque cuando los describieron en 1880 y pico, no tenían ni idea qué era, entonces los pusieron rayos X. Después se dieron cuenta que eran electrones y esos electrones van a golpear los átomos que están estáticos y van a salir, dependiendo del ángulo con que se oriente el haz de rayos, van a salir, golpean los átomos y van a salir en una difracción. Se pone una placa de rayos X al fondo que da estos tipos de patrones y este es el patrón de la fotografía 51 que le permitió a Watson y Crick pues describir que era una estructura helicoidal. Bueno, Jennifer de todos modos siguió estudiando, terminó su bachillerato. Cuando terminó su bachillerato, pues como en todas las universidades, usualmente usted va a la asesoría de qué va a hacer para su carrera y ella habló con el asesor en ese momento y le dijo que ella quería hacer química, hacer un doctorado en química. El asesor de origen asiático, machista, le dijo, no, ni riesgo, las mujeres no hacen ciencia, no deben hacer eso. Entonces, de todos modos, con el apoyo de su papá, se fue a la Universidad de Pomona y allí empezó a hacer su pregrado, pues inicialmente el pregrado, antes de llegar al doctorado, eso es otra historia, perdón. Entonces llegó a hacer el pregrado, el BA, en un college en California, apoyada por sus papás, y le fue súper mal, porque es una adaptación a la universidad es bastante difícil. Al principio no le fue bien en las materias, ni le fue bien en la parte experimental. De todos modos, bueno, fue a hablar con una asesora y en la estructura de los pregrados en Estados Unidos, usualmente usted hace en un tema el major, que es lo que está haciendo, ya está haciendo el major en química, y el minor, que es como pues, una derivativa de esto, lo está haciendo en francés. Entonces habló con la asesora de la universidad y le dijo que ella le estaba yendo tan mal que más bien se iba a pasar a francés. Y la asesora le dijo que ni riesgos, que si ella hacía su major en francés, lo único que iba a poder hacer en la vida era básicamente ser profesora de francés, pero que si hacía su major en química, podía hacer cualquier área de las ciencias que quisiera. Entonces regresó pues de vacaciones a la isla. El papá le consiguió una rotación con uno de los profesores que trabajaba en química. Este profesor de química, pues que lo conocía desde la infancia, porque salían a hacer excursiones y a caminar por las islas. La apoyó bastante, le enseñó, ya regresó y se encauzó bastante bien, le fue muy bien en su pregrado. Y ya cuando terminó, ya sí decidió que iba a hacer un doctorado. Ahora, para el doctorado, pues en Estados Unidos uno más o menos aplica 5 o 10 universidades a cuál lo recibe y ella, bueno, iba a aplicar algunas de California y de otros lados. Pues el papá le dijo, ¿por qué no mandas una solicitud a Harvard? Harvard es la universidad top en Estados Unidos. Y ella dijo, pues, que eso era casi imposible, que realmente Harvard, pero bueno, por hacerle caso al papá, mandó su solicitud allí y afortunadamente le aceptaron en Harvard. Entonces en Harvard, como la mayoría de las universidades en Estados Unidos, sobre todo prestigiosas, antes de usted empezar a hacer su doctorado en forma, tiene que rotar por varios laboratorios de profesores de la universidad, 2 o 3 profesores.
Y en esta biografía ella cuenta que el primer laboratorio que escogió para rotar fue el laboratorio de Roberto Colter. Roberto Colter es un investigador en microbiología que lleva casi 30 años como profesor de Harvard, es excelente, pues acá lo conocemos bastante porque una de sus estudiantes fue María Mercedes Zambrano, que se casó después con él y él viene mucho a Colombia y está entre Bogotá y Boston. María Mercedes Zambrano es una investigadora de Corpogen en Bogotá, entonces pues es una excelente persona, un excelente investigador. Y Donna lo que cuenta es que este laboratorio fue muy interesante porque era muy multicultural, era una estructura de laboratorio donde los investigadores y los estudiantes y postdocs se apoyaban entre ellos. Esas son dos estructuras distintas a nivel de laboratorio de investigación. Algunos jefes de grupo ponen a competir a sus estudiantes y sus investigadores porque dicen que eso les da más productividad. Otros, en el caso de Roberto, tienen una iniciativa que es más de colaboración. Ayúdense entre ustedes, traten de sacar las cosas adelante conjuntamente. Y básicamente la misma estructura de la escuela de Ángela Restrepo, de colaboración, y la misma estructura pues, que yo tengo en el grupo, que creo que es ventajosa, sobre todo que cuando uno pasa en el laboratorio 12 horas al día, pues tener una estructura de competencia donde la gente está tratando de ganarle al otro puede ser muy estresante. Bueno, estuvo esta primera rotación con Roberto, le fue muy bien, pero después fue a rotar con otro investigador que es Jack Sopta, que había acabado de llegar a Harvard, que es un investigador que trabajaba en la parte estructural de la biología, usando cristalografía de rayos X. Y en este momento, pues estaba empezando el boom, cuando ella empezó su doctorado en el 89, estaba empezando todo el boom de el genoma humano. Y pues todos conocen que eso se demoró casi más de 10 años. En el 2001 se sacó todo el genoma humano y Jack básicamente le dijo, bueno, es una posibilidad trabajar en genoma humano, pero realmente yo considero que una de las cosas principales cuando uno va a trabajar en algo, sobre todo innovativo para su doctorado, es que nunca te metas a hacer algo que estén haciendo miles de personas. Entonces le sugirió que más bien, en vez de trabajar en el ADN, se dedicaran a trabajar en el ARN, que era una molécula que apenas estaba empezando a trabajar en los años 90 y que pues era muy importante, que no se conocía mucho de la estructura tridimensional porque era muy difícil cristalizarla, pero en esa época, ese año, le habían dado a Thomas Cech y a Sidney Almond el premio Nobel de Química por haber encontrado unas enzimas que eran de RNA, que son las ribosimas. Entonces le dijo, esto es muy interesante, es un campo nuevo. Por supuesto, al ser nuevo es mucho más riesgoso. Uno puede salir con buenas cosas o no salir con nada, pero ¿qué tal si nos ponemos a trabajar en eso? Y efectivamente, en eso fue lo que se pusieron a trabajar. Hizo su doctorado, sacó muy buenas publicaciones y una vez uno termina el doctorado pues, en Estados Unidos y en otros lugares, usualmente para adquirir más experiencia se va a hacer un postdoctorado. Entonces, Jennifer mandó solicitudes a distintos laboratorios donde le interesaba ir a seguir su trabajo en RNA y uno de los laboratorios fue el laboratorio de Thomas Cech, que estaba en Montana, que tenía un premio Nobel recién adquirido y él ya dice que posiblemente Thomas le dijo que fuera a la entrevista, no tanto porque le interesara mucho ver qué estaba haciendo ella, sino más que estaba haciendo Jack en su laboratorio, que era competencia de Thomas. Entonces uno muchas veces adquiere estudiantes para postdoc de laboratorios que estén trabajando en campos similares porque le conocen las herramientas y le pueden ayudar al avance. Entonces finalmente fue a parar al laboratorio de Thomas a hacer su postdoctorado. Allí empezó a trabajar con Jamie Kate, que era estudiante de doctorado, y empezaron a hacer toda la parte de cristalografía de
de rayos X de ribosimas para ver cómo era la estructura tridimensional. Ya empezó como en el 91, pues ya terminó su doctorado en el 89, estuvo como año y medio, 2 años más. Usualmente uno, si tiene un buen estudiante, le dice que se quede un poquito más de tiempo para concluir los artículos y los trabajos que está haciendo. Finalmente, pues fue a parar allá a Montana, al laboratorio de Check, y allí, trabajando con Kate, pues les fue muy bien también, que después, unos años después, se casaron y tuvieron un hijo. Y en la parte científica, pues les fue bastante bien. Sacaron un artículo en el 96. Mire que todos estos trabajos de ciencia que tengan pues bastante impacto, incluso en cristalografía, toman años. Empezó a trabajar en el 91 y 5 años después logran sacar el artículo de cuál es la estructura tridimensional de cristalografía de las ribosimas de este tipo, grupo 1, que los publicaron en Science, y entonces pues todo iba bastante bien. Fue muy difícil porque tenían problemas inicialmente en la cristalización de la molécula. Y una de las cosas buenas de estar en un laboratorio de estos, pues de alguien prestigioso, es que usualmente no solo hay buenos postdocs, sino también hay buenos investigadores, algunos de ellos haciendo su año sabático en este laboratorio. Ellos pues coincidencialmente allí encontraron de la Universidad de Yale a una pareja de investigadores, a Tom y a Joan Stitz, que hablando pues de los problemas que tenían para la cristalografía de los rayos X, les comentaron que ellos pues que también hacían cristalografía, en su laboratorio habían desarrollado una técnica para cristalizar moléculas de difícil manejo usando nitrógeno líquido. Entonces Jennifer se desplazó al laboratorio de Yale por unos meses a aprender la técnica y con eso lograron pues tener éxito para esta publicación. Entonces, ya una vez Jennifer terminó su postdoctorado allí en Montana y Jamie terminó su doctorado, pues viene la parte de, y ya que eran pareja, pues de la parte de buscar dónde ir a trabajar los dos. Y eso muchas veces se convierte en un problema, porque por ejemplo, en Yale le ofrecieron a Jennifer que se fuera a trabajar allá a Yale, pero no le ofrecían al esposo que fuera a trabajar con ella, porque allí estaban los dos investigadores que les ayudaron, los Steves, que trabajan en el mismo campo, entonces sería competencia dentro de la misma universidad. En Harvard le ofrecieron a Jennifer que volviera como profesora, y organizaron para que Jamie pudiera estar trabajando en MIT, y así podían estar los dos en Boston. Pero una oferta que les llegó interesante en ese momento a los dos fue que se fueran a trabajar a Berkeley, a la Universidad de California en Berkeley. Entonces esta oferta pues le gustó incluso mucho más a Jamie porque él venía pues del área de Montana y la parte de Boston son muy elegantes, le parecía que era más relajada, pues más fácil hacer ciencia en California. Entonces pegaron para la Universidad de California en Berkeley, llegaron allá en el 2002. Es una universidad hermosa. Yo tuve la posibilidad de ser investigador visitante por varios años, del 2000 y el 2005, allá en la Universidad de Berkeley. Es un campus bellísimo y los laboratorios pues, de ensoñación y demás. Y la historia de la Universidad de Berkeley es interesante porque es una universidad que el campus de Berkeley lo fundaron en 1866. Berkeley era un área agrícola que está entre Oakland y San Francisco, queda como a media hora de San Francisco en el metro rápido. Y inicialmente era financiado casi completamente por el Estado. Después la financiación la fueron bajando, ya por los años 80 solamente pues financiaban solamente el 30%. Cuando Jennifer llegó en el 2002, la financiación ya había bajado al 14%. Y eso hace que un estudiante que quiera hacer su universidad en la Universidad de California, que es una universidad pública, si es del estado de California, debe pagar unos 140 millones al año de matrícula. Ahora, si usted es de fuera de California, si es de cualquier otro estado, digan Nueva York o
o Florida, bueno, cualquier otro estado, o de fuera de Estados Unidos, la matrícula, solo la matrícula, son unos 300 millones de pesos al año. A muy poquitos de nosotros podemos pagar eso, o tener un papá que nos pague eso, ¿cierto? Y por eso en Estados Unidos muchos de los estudiantes, pues para ir a una buena universidad, salen con deudas de muchas veces de más de $500,000, que siguen pagando por resto de vida, que es un problema. Pero, o sea, eso nos hace reflexionar un poquito. Las universidades acá son relativamente baratas, incluso las universidades privadas, por ejemplo, de AFID, tienen un costo de unos 12 millones, 10, 12 millones por semestre, muy diferente a 140 millones por año, ¿cierto? 24, 140. Ahora, la Universidad de Antioquia, que ahora el costo es cero, entonces muchas veces uno piensa que nuestros estudiantes no aprecian eso, que realmente no hay ningún costo cero, eso lo estamos pagando todos por los impuestos y demás, pero muchas veces los muchachos no aprecian eso y no toman eso en consideración y no aprovechan de que no estén pagando y pierden tiempo, semestres y demás, lo cual es triste. Bueno, siguiendo con la historia, entonces Jennifer, cuando llegó a la Universidad de Berkeley, pues empezó a trabajar en RNA de interferencia. O sea, la RNA de interferencia es otra historia distinta. Es un sistema inmune de las plantas, se encontró en las plantas y básicamente es un sistema que está compuesto por distintas proteínas, hay argonautas y estos básicamente forman un complejo que destruyen el RNA de los virus RNA que están infectando las plantas, que a nivel de las plantas les producen tumores y las plantas se defienden de eso. Entonces, Jennifer empezó a trabajar en este campo para hacer toda la estructura tridimensional de los distintos componentes del RNA de interferencia, porque como les he dicho, una vez usted tiene la estructura tridimensional, puede entender cómo la molécula está interactuando con los distintos sustratos y haciendo pues la degradación. Entonces, ¿cómo llegó ella a involucrarse en CRISPR? Que es una historia pues relacionada. Entonces, básicamente, como trabajaba en esto, pues inicialmente CRISPR se pensó que era que el mecanismo de acción de CRISPR era RNA de interferencia, que era similar. Con respecto a CRISPR, una de las personas que encontraron esto fue Francisco Mojica, un científico español que durante su doctorado encontró estas secuencias repetidas cuando estaba empezando la secuenciación por allá en los años 80 y él le siguió la pista, incluso cuando pues ya después terminó, hizo su postdoctorado y regresó a la Universidad de Alicante a trabajar como profesor. Allí tenía muy pocos recursos, pero siguió trabajando en estas secuencias que él, con otros investigadores las llamaron CRISPR, como que es Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats, unas secuencias que no tenían mucho sentido, que estaban repetidas y pues después saca una hipótesis y él hablando pues con respecto a la ciencia, que es una de las discusiones si la ciencia básica o la ciencia aplicada es la importante, pues realmente eso no tiene mucho sentido. Y él habla de que un científico no estudia la naturaleza porque sea útil. Ah, no, él pues menciona esto que es porcaría que habla de eso. No estudia la naturaleza porque sea útil, la estudia porque es placentero porque la naturaleza es hermosa y otros investigadores hablan de que entender cómo funciona esa naturaleza es aún más hermoso. Entonces, una de las cosas interesantes es que Francisco Mojica plantea que estas secuencias repetitivas, porque después de un tiempo de estarle siguiendo la pista, encuentra que las secuencias repetitivas no tienen coincidencia con nada, pero que lo que está intercalado entre esas secuencias repetitivas eran secuencias que corresponden a virus. Y que entonces él plantea que esto es un mecanismo de defensa contra los virus parecido al que tenían las plantas de RNA de interferencia. Y que pues las bacterias tienen más de 3.000 millones de años de vida, pero al mismo tiempo que aparecieron las bacterias, aparecieron los virus que están infectándolas y matándolas. Entonces ha sido una carrera por defenderse de más de 3.000 millones de años
Y las bacterias desarrollaron distintos sistemas, entre ellos el de CRISPR, para matar los virus que las están infectando. Él manda su artículo a varias revistas, pues empieza con las Top, Science, Nature, ni siquiera se lo evaluaron. Bueno, le tomó más de 3 años publicar el artículo, porque nadie le creía que fuera un sistema, decían que no tenía suficiente información, todas las distintas excusas. Bueno, entonces, pero fue importante, pues, y otros investigadores encontraron lo mismo. Entonces, Donna llega a trabajar en CRISPR por lo siguiente. Gillian Padfield es una bióloga investigadora allá en la Universidad de California en Berkeley, que estaba trabajando en CRISPR, pero estaba atascada porque ya la parte de biología no le daba más para entender cómo funcionaba eso. Y se puso a buscar en el directorio de Berkeley quién trabajaba en RNA de interferencia. Y encontró que trabajaba Jennifer Doudna. Entonces le dio una llamada, le dijo: Jennifer, yo soy profesora de acá, yo trabajo en CRISPR, yo te mando pues algunas cosas sobre CRISPR, pero me gustaría que nos reuniéramos a tomar un café y a explicarte que podríamos colaborar conjuntamente. Eso ya pues fue 4 años después de que Jennifer había llegado. Jennifer le dijo que sí, y se reunieron. Gillian pues la encontró muy entusiasta, le llevó mucha documentación y le dijo: bueno, ¿qué podemos colaborar? Y Jennifer le dijo: bueno, yo al momento no tengo nadie que trabaje en CRISPR, todo mi trabajo es en RNA de interferencia, pero voy a mantener pues la mente abierta si algo resulta. Y coincidencialmente esa misma semana llegó un estudiante que ya había terminado su doctorado a buscar un puesto de postdoc allá en el laboratorio de Jennifer, que es Blake Widenfeld. Este muchacho pues le encantaba mucho la parte de búsqueda exterior de microorganismos extraños. Este es un trabajo que estaba haciendo en Rusia en su doctorado. Y bueno, le hizo la entrevista y le preguntó al final: bueno, ¿y usted en qué quisiera, Blake, usted en qué quisiera trabajar? Y Blake le dijo: bueno, a mí realmente me encantaría trabajar en CRISPR. ¿Usted ha oído hablar de eso? Entonces le pareció tan conciencial que dijo: bueno, listo, venga a trabajar. Trabajamos con Gillian en eso y empezaron a trabajar en esto en el 2006. ¿Qué otros aportes hay en la parte de CRISPR? Entonces, ellos empezaron a trabajar en hacer todo este trabajo de la estructura tridimensional de la Cas9, pues la Cas1, en este caso escogieron la Cas1, que es la enzima que una vez el sistema reconoce el RNA de los virus que están infectando la bacteria, cortan ese RNA para destruirlo. Entonces, esta es la Cas1, hicieron la estructura tridimensional. 2006, 2009, o sea, cualquiera de estos trabajos toma años hacerlo. Cosas interesantes de otros investigadores. Aquí tenemos un par de investigadores que es Rodolphe Barau y Philippe Horvath, que trabajan en una compañía de lácteos que tiene pues un laboratorio en Europa, otro laboratorio en Estados Unidos. Rodolfo venía de Europa y lo mandaron a que trabajara en el de Estados Unidos porque tenían más herramientas de biología molecular para tratar de entender cómo funcionaba el sistema. Y lo que ellos hablan pues es que es muy interesante, que una compañía que se dedicaba a hacer yogur, porque esta parte es interesante, o sea, cuando usted hace un lote de yogur, son millones y millones de litros de leche que va a usar para hacer millones y millones de yogur. Si ese cultivo para hacer el yogur se lo contamina un virus, le acaba con eso y la pérdida es de muchos millones de litros de leche. Entonces ellos estaban interesados en ver cómo podían implementar este sistema de CRISPR para defender a las bacterias que fermentan el yogur de los virus. Y este artículo que se los publican en Science, sin ser pues ellos investigadores de una universidad importante ni nada, es muy interesante porque ellos lo que logran mostrar es que este sistema de CRISPR puede ser adaptado para ser usado en otras bacterias. Y ellos lo adaptaron para ser usado en Escherichia coli. Entonces, es una de las partes interesantes que toda esta parte pues, de manipulación genética para fines industriales es muy, muy interesante. En esa misma época, Jennifer entró como en una medio crisis con la parte académica, que es muy dura, y le hicieron una oferta de Genentech.
que se fuera como investigadora a Genentech. Recuerdan que Genentech fue fundada en 1976, fue de las primeras compañías que empezó a hacer ingeniería genética, fueron los que sacaron la primera proteína recombinante para producción masiva, que fue la somatostatina, pero después realmente pues, la primera patente grande que hicieron fue la de la insulina y después hicieron la de la hormona de crecimiento y muchas otras, y es una compañía que pues, generó billones en rendimiento. Entonces, en el 2007 le ofrecen, a finales del 2007, le ofrecen a Jennifer que se vaya para Genentech, le dice a los de Genentech que es listo, que ella se va a ir para Genentech, pero tan pronto llegó allá en diciembre, ya en enero estaba arrepentida y habló otra vez con la universidad y con el jefe del departamento allá en la universidad, en el campus de Berkeley, le dijo, no, aquí no la echamos, después puede volver cuando quiera, y realmente pues al siguiente mes ya regresó y decidió que iba a cambiar un poquito como la estrategia, o sea, dedicarse más a la parte de investigación, a la parte de CRISPR, a trabajar, a formar un grupo que se dedicara a CRISPR. Básicamente, pues una de las ventajas que tenía es que tenía el apoyo de la Howard Hughes. La Howard Hughes es la institución privada más grande del mundo que financia ciencia. Pues la herencia de Howard Hughes la dedicó a esto y básicamente los becarios de Howard Hughes usualmente te dan una beca por 5 años, si eres pues, un muy buen investigador, que te la renuevan varios años, si estás produciendo. Entre los requisitos que tienen es que el investigador de Howard Hughes no puede tener puestos administrativos, no puede ser jefe de departamento, ni decano, ni ningún puesto administrativo. Le pagan lo que quiera, pero básicamente es para que haga investigación. Son becas que usualmente en el caso, por ejemplo, de Jennifer pueden ir de algo así como $250,000 al año, año tras año, para que gaste su plata de bolsillo, la puede usar en lo que quiera. Entonces ella forma el grupo de CRISPR, que está Martin Ginek, que era el cristalógrafo con que ella había trabajado mucho tiempo, Blake, que es el biólogo que vino a trabajar con ella en CRISPR, Raquel, que era una estudiante de doctorado, y esta otra investigadora, Cho. Y empiezan a descifrar cómo es que funciona todo pues, el sistema de CRISPR. Ahora les cuento un esquemita, les muestro más al respecto. Y hacen una publicación, una revisión de cómo funciona por allá en el 2012. Uno como director de grupo usualmente pues, está pendiente de sus estudiantes de doctorado, tratando de ayudarles a que busquen un postdoc, a que hagan algún trabajo. Y Jennifer pues hacía lo mismo, entonces le preguntó a Raquel, que estaba terminando su doctorado, que qué quería hacer ella. Y Raquel le dijo que realmente ella no quería dedicarse a la academia, que eso era muy duro, eso es para masoquistas, que ella preferiría más bien montar una compañía. Entonces le pareció muy interesante y ya que había tenido pues Jennifer un poco de experiencia de lo que podía ser una compañía biotecnológica, pues junto con Raquel montaron esta compañía que se llama Caribou, donde pues, la presidenta es Raquel y Jennifer es una de las investigadoras asociadas. Es una compañía que en los últimos 10 años ha estado trabajando en producir productos de CRISPR para tratamiento en humanos y demás. Entonces, el que quiera puede entrar a la página y ahí está pues toda la información. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Preguntas, inquietudes, vamos a entrar en la parte final. Hola. Todo bien, estás bien. Todo súper, súper. Bueno, entonces, miren la parte interesante. Entonces, a Jennifer la invitaron a Puerto Rico, Puerto Rico, sí, no, Puerto Rico, sí, a Puerto Rico, a un congreso de la ASM a que diera una conferencia. Eso fue en el 2011. Y a esa conferencia iba a asistir Emmanuelle Charpentier, que es una investigadora europea, originalmente de Francia, pero es uno de estos pues, investigadores que
cambia de laboratorio en laboratorio con frecuencia. Ella en los 20 años que llevaba de trabajo ya llevaba 10 laboratorios distintos. Una persona muy brillante, y allá en el Congreso de la ASM, de la Asociación Americana de Microbiología, que es la asociación más grande de microbiólogos del mundo, se encontraron y tanto Jennifer como Emanuel estaban presentando pues trabajos sobre CRISPR, Emanuel más en la parte de biología y Jennifer en la parte de cristalografía. Entonces salieron a hablar y bueno, podemos colaborar. Lo que le dijo Emanuel es realmente pues la Cas1 y las enzimas en que estás trabajando son muy complejas. La más sencilla es la Cas9. ¿Qué tal si trabajamos para descifrar bien cómo es el mecanismo de acción? Ya pues habían algunos indicios que no era la forma de el RNA de interferencia, no era la forma en que funcionaba el CRISPR. Entonces se ponen a trabajar desde el 2011. Básicamente uno de los problemas es que Emanuel ya había vuelto a cambiar de laboratorio y se había ido por allá a un laboratorio, pues a una nueva universidad en un país nórdico, pero uno de sus estudiantes había quedado, Christoph, había quedado trabajando en Alemania, donde estaba en ese momento, y Jennifer lo que le dijo, bueno, yo pongo a mi cristalógrafo, que es Martín, y hacemos el trabajo conjuntamente. Entonces, funcionaba muy interesante por año y medio, funcionaron de la siguiente forma. Jennifer y Martín trabajaban todo el día, le mandaban los datos que obtenían a Emanuel y a Christoph. Ellos ya en ese momento era en la mañana en Europa, trabajaban todo el día y le retornaban a los datos en la noche y los otros lo cogían, que ya era en la mañana en California. Entonces así trabajan por año y medio y logran sacar este artículo, que fue lo que dio un cambio gigantesco a nivel de CRISPR, que es no solo entender cómo funciona, sino lograr que se pueda clonar todo en un vector y que sea funcional, que se pueda adaptar para usar en cualquier organismo. Entonces, la frase final del Astra dice: Our study reveals a family of the nucleases that use dual RNA for site-specific DNA cleavage and highlights the potential to exploit this system for RNA programmable genome editing. Entonces, básicamente, lo que dicen es, hicieron un diseño para poner todos los componentes de CRISPR, que es, ahora les muestro en una esquemita cómo, pues, qué es lo que lo compone, ponerlo todo en un vector, pero no solo eso, sino que esto puede ser programado para hacer cualquier tipo de edición genética. Y la realidad fue que cuando salió este artículo, a los 6 meses, habían más de 5 laboratorios que habían usado el sistema para editar genes en todo tipo de mamíferos, plantas, o sea, empezaron a usarlo en todo tipo de organismos por la facilidad. Bueno, no encuentro aquí la diapositiva que quería mostrarles. Bueno, entonces aquí en este es el trabajo que hicieron y básicamente cómo funciona. Entonces, la forma en cómo funciona es que tenemos que recuerdan que les hablaba que hay una serie de secuencias repetidas. En la mitad de esas secuencias repetidas es la memoria que usa la bacteria para los fragmentos de los virus que la han infectado y tener esa memoria para cuando llegue ese virus de nuevo. Entonces, con eso lo que hace la bacteria es producir un RNA que se llama el RNA CRISPR, que es este que está aquí en naranja o amarillo, pues, que ese es homólogo al ADN viral que se va a dañar. Pero para que la enzima funcione, se necesita este otro fragmento, que es el transRNA, que es el que fija la secuencia de CRISPR que va a fijarse al ADN a la enzima. Entonces, este trans es como un linker que va a permitir que se una la enzima para reconocer el ADN y cortarlo. Uno de los
de lo que hicieron, pues, novedoso, Manuel y Jennifer y sus dos investigadores asociados, fue unir toda esta secuencia para poder ponerla en una sola secuencia, y eso permitía que funcionara al unísono y mucho más fácil. Entonces hicieron un loop, un asa, que unió las dos moléculas de RNA, y eso facilita que se haga el corte del ADN viral. Entonces eso fue lo que publicaron. Este es el grupo de Jennifer a nivel de la universidad. Desde que sacaron este artículo, dijo, no, este es un artículo de premio Nobel. La idea era, bueno, no es cuándo se los van a dar, sino, pues no es si se los van a dar o no, sino cuándo se los van a dar, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, ya pues, en Scientific American tiene un artículo sobre CRISPR, y es más digerible, ¿cierto? Básicamente cómo funciona. Se saca la secuencia. Si un virus entra, rápidamente el sistema de CRISPR reconoce, hace el RNA que coincide con el RNA viral, hace el linker o el RNA asociado a ese CRISPR, y la enzima va y reconoce el ADN del virus y lo degrada. Y así es que funciona toda la parte, pues, de adaptación, expresión, interferencia y daño del ADN, para que el virus no mate la bacteria. Usualmente las infecciones virales en las bacterias son letales. Entonces, ya Emanuel, pues de ahí había salido ya de la universidad que estaba en los países nórdicos en Europa, y volvió a trabajar a Alemania, al Max Planck, y cuando le dieron el premio Nobel el año pasado estaba pues como investigadora en el Max Planck. Entonces, ellas tan pronto sacaron el artículo, mandaron por supuesto una patente de las posibilidades que tenía esto como edición genética. Lamentablemente, al mismo tiempo, en el Instituto Broad, que es una unión entre la Universidad de Harvard y MIT, este investigador Feng Shang, usando el artículo que ellas habían publicado en Science, adaptó la tecnología para uso en mamíferos y mandó una patente. Y la Universidad de Harvard pagó más para que le hicieran un proceso como más rápido a esa patente, y la patente del Instituto Broad salió más rápido que la de la Universidad de California. Entonces ahora están en una pelea, llevan casi 10 años en una pelea pues gigantesca por los réditos que eso va a implicar. A nivel de Europa, la patente se la adjudicaron a Jennifer y a Donna, pero a nivel de Estados Unidos inicialmente la patente se la adjudicaron al Instituto Broad, y eso tiene pues mucha política, ¿cierto? Porque eso va a implicar millones de dólares en regalías, o billones de dólares. Las posibilidades en que se está usando en el momento, hay una gran cantidad de estudios clínicos para hacer edición genética en todo tipo de enfermedades, desde distrofias musculares, enfermedades cardiovasculares, hemoglobinopatías, cataratas. Ya hay algunos estudios pues donde se inyecta directamente en el ojo los complejos de CRISPR para hacer modificaciones en los genes que tienen defectos, cardiomiopatías, bueno, etcétera, priones, enfermedades priónicas. O sea, hay casi cualquier posibilidad para tratamiento. Cáncer es otro de los campos donde se está implementando mucho el CRISPR. Por supuesto, envejecimiento. Entonces, la parte de edición de genes ya es una realidad, más aún cuando por allá un científico, este científico Jian He, en el 2018, modificó 4 niñas, 2 parejitas de gemelas, y les hizo un daño en el gen que es receptor para el virus de HIV. El experimento realmente fue muy mal hecho, porque hizo pues muchos daños medio al azar, no intercambió por una molécula nueva que no considera, pues, que no fuera un buen receptor para HIV, sino hizo unos daños así muy burdos que realmente dejan mucho que desear, sobre todo porque no se sabe qué efectos van a tener a futuro en estas niñas. Las niñas ya deben tener 3 años.
esto lo presentó en un congreso internacional que había de todo este tipo de CRISPR y demás, allá en China, tuvo un rechazo pues, tan abrumador de toda la comunidad científica que la República de China, que había pues, financiado todo su estudio y puesto toda la plata y todo, decidió castigarlo y lo metieron a la cárcel. Si no hubiera sido tanto el rechazo, posiblemente ya estarían ofreciendo esto como una de las posibilidades. Hay todo un mercado negro que está en este momento ofreciendo que le hacen cambios a sus hijos, usted de qué color quiere que tenga los ojos y todo lo demás, como en la película Gataca, o sea, va a ser una realidad en cierta forma. Entonces hay muchas posibilidades de hacer cambios. Uno de, así, la técnica en sí no es ni buena ni mala, como todas las técnicas. Realmente es cómo se usa. Se puede usarla para producir plata y no, pues, o puede usarla para beneficios, y, pero en sí las técnicas no tienen esa connotación, sino es el uso que se les dé. Ya, pues, esto es las modificaciones que en este momento se pueden hacer en humanos. Estos búfalos es un ganado que desarrollaron en Bélgica y Holanda, que tienen una mutación en la miostatina, que es la enzima que va a regular la producción muscular. Entonces, este ganado tiene un defecto en la miostatina y producen el doble de músculo. Ya en el momento, con CRISPR se puede hacer ese tipo de modificaciones, las hacen pues en ratones, en otros organismos, y se puede usar en humanos. Entonces, a nivel de deportes, de pronto las Olimpiadas, vamos a tener algunos mutantes con CRISPR para que tengan más músculo y puedan ganarse levantamiento de pesas o los 100 metros planos o demás. Envejecimiento. Se puede modificar a nivel de envejecimiento toda la parte de los telómeros, el tamaño de los telómeros. Entonces, esto pues es un trabajo de Elizabeth Blackburn y una de sus estudiantes que reciben el premio Nobel por esto, pero todas esas posibilidades de modificación, no solo a nivel de tamaño, función de los genes, en este momento son asequibles con la edición génica, también modificaciones a nivel de los genes que regulan toda la parte epigenética, o sea, las posibilidades son innumerables. ¿Y qué tipo de familia vamos a tener? ¿Cuál de las familias quieren ustedes? ¿Cuál es la familia perfecta? ¿Cierto? Muy subjetivo. Entonces, tiene unos riesgos. Los que nos hayan visto este documental, se los recomiendo, que se llaman, está en Netflix y se llama Unnatural Selection. Y es un grupo pues, de medio locos, diría yo, que se hacen llamar biohackers. Y uno de ellos es Josiah Sainer, que en el documental muestra cómo hizo un constructo de CRISPR y se lo está inyectando, que es un CRISPR para mutar la miostatina para tener muy buena musculatura sin tener que ir al gimnasio. Y en parte, pues esto puede ser una locura porque si esto falla y no logra parar el proceso, rápidamente va a generar tanto músculo que posiblemente, pues, inicialmente va a ser muy estéticamente bueno, pero después lo que va a pasar es que va a empezar a fracturar los huesos o a desgarrar los tendones de su implante en el hueso y, va a ser un problema, ¿cierto? La parte ética, pues, tiene muchas implicaciones éticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es aceptable? ¿Qué modificaciones son correctas o no? Pero realmente termino pues la sección hablando de uno de mis profesores en el Instituto Weizmann, que hablaba de que a nivel de toda universidad, la presencia de jóvenes científicos y de estudiantes de doctorado es la mejor arma que tiene una institución, incluyendo pues las universidades, contra la calcificación, contra sacar cosas nuevas y no envejecerse. Entonces, pues si tienen preguntas o inquietudes, ¿tienen Por preguntas? ejemplo, sí, yo tengo una. ¿Cómo se está regulando desde el punto de vista como ético el
uso de CRISPR en todos esos sistemas que hablas, o sea, eso tiene que pasar por ahí, digamos, lo queremos No, usar no, en tal no, enfermedad. el Eso problema, pues, ya se puede usar o qué no, regulación muy hay. buena pregunta, pero el problema no, ya hay cientos de estudios clínicos que están haciendo pues un trabajo adecuado para mostrar y ya tienen resultados bastante buenos. Pero el problema es lo que no está regulado. Entonces, en este momento hay un veto completo en la mayoría pues, de los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, de no financiar manipulación de fetos y de humanos si no están dentro de un estudio bien controlado. El problema es que estados pues, de estos dictatoriales como Rusia, China y demás no tienen esas regulaciones. Con seguridad lo están haciendo. E incluso, como les decía, ya hay un mercado negro donde te ofrecen que te pueden, que te pueden hacer esos cambios sin, pues, pagando, ¿cierto? Ahora, el problema es que CRISPR no es tan fácil de trabajar. En mi laboratorio llevamos ya 4 años trabajando en CRISPR, tratando de mutar genes en paracoxidoides brasilienses y no lo hemos logrado. O sea, a pesar de que están todas las técnicas, hemos intentado, todo no hemos logrado. Pues cada vez estamos más cerca, pero eso es un trabajo continuo, día a día, y no es tan fácil. Y hay otros laboratorios que han estado trabajando en eso y lo logran, pero no logran reproducir el tema. Tenemos pues 2 laboratorios con que nos hemos asociado y uno que trabajó en blastomisis dermatitides, lograron hacer eso, nos mandaron todos los vectores, todo, y después lo que nos dijeron es que ellos tampoco habían podido volver a repetir los experimentos en blastomisis. Lograron sacar la publicación, pero no lograron reproducirla. Lo mismo en otro laboratorio que trabaja con histoplasma, Nitacil. Hicieron una publicación, pero eso fue hace 2 años y no han logrado volver a sacar nada. Entonces, las herramientas, aunque están, todavía no tenemos el control de 100%. Y cuando uno está trabajando pues con animales o con organismos, si hay un error, si a usted le sale un becerrito muy mal formado, con muchos problemas, lo sacrifica. Pero si un niño nace con un montón de problemas, usted lo va a sacrificar o qué va a hacer con él, ¿cierto? Entonces, en este momento hay un veto para que no se pueda hacer eso. Pero no sabemos, pues, qué tanto vaya a avanzar esto porque hay mucho mercado negro, ¿cierto? Incluso lo que muestran pues, en este documental, a mí me parece aterrador, o sea, y el comentario, por ejemplo, de Ana, es ese, Juan, pero mira, estos muchachos, cuando vimos el documental, estos muchachos que en el garaje están montando pues todo y parece que les funcione, y vos que tenés un laboratorio con todo el equipo y todas las cosas, porque no has logrado que te funcionen para coccidioides, ¿cierto? Entonces, muchas veces no es tan fácil que funcione, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Curiosidad, la investigadora Carpentier está con ellos en Caribú, en esa nueva cosa Sí, sí, no, esa empresa ella que montaron. es una de las asesoras de la empresa. Ella siguió como profesora en la Universidad de California en Berkeley, pero es una de las cofundadoras y asesoras de Caribú y de las que invirtió inicialmente varios miles de dólares para empezar la compañía. Pero digo yo de la francesa Juan, de Manuel. No, la francesa no. La francesa le interesa más la parte de biología y la francesa, pues por ahí creo que tiene acciones en otra compañía, pero no en la, Emanuel, no, ella no está en la de Caribú. Creo que está en otra compañía por allá, en otro lado. Realmente, pues el interés económico es gigantesco, porque la patente, a las patentes, cuando ya se empieza a usar esto en la práctica clínica, en hacer, le tienen que pagar a los que tengan la patente por varios años. Entonces, va a haber un interés gigantesco en quién queda con esas patentes. Y el pleito en este momento es gigantesco entre el Instituto Broad y la Universidad de California y la Universidad, pues, y
y el Max Planck. O sea, están en una pelea gigantesca de qué van a hacer al respecto, ¿cierto? ¿Quién queda realmente con las patentes? A nivel de la patente europea ya se saben que se las adjudicaron a Emanuel y a Jennifer, pero la patente americana en este momento está en apelación y está en discusión, porque pues es claro que las que inventaron la tecnología y sacaron el artículo inicialmente fueron Emanuel y Jennifer, pero este investigador en el Broad pues tomó ventaja de esto y logró pasar que la patente saliera primero. Entonces, Muy interesante, Juan. ¿Es ¿qué se va a posible usar? que no funcione, Juan? Bueno, ¿qué Es no? que, Pues, por ejemplo, Anita Gil trabaja con un dimórfico. Los de las comillas es otro dimórfico. Tú trabajas con otro dimórfico. ¿Puede influir eso de que lo que pasa es que las células humanas pues también son eucariotas? No sé si el hecho de ser dimórfico implique esa dificultad o ese problema para que le funcione. ¿Qué creen ustedes? sí, puede ser, no, puede ser eso. Lo que pasa es que los hongos a veces son pues más difíciles, pero incluso hay grupos que están trabajando algunas cosas con Saccharomyces y no les ha ido tan bien con CRISPR, o sea, es difícil. Todas estas herramientas mientras se instalan y se vuelven funcionales, en teoría son muy fáciles de usar, pero otra cosa es hacer la práctica. Entonces, pues la investigación nunca es tan sencilla como uno piensa, ¿cierto? Bueno, si no hay más preguntas, esto sería todo por el momento. Súper interesante. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Bueno, con gusto. Hasta luego, que estén bien. Chao.